Bien, vamos a avanzar ahora en otras noticias a propósito de lo que conocimos ayer en la Convención Constitucional. Ya con una semana bien movida se va a discutir las indicaciones presentadas sobre los reglamentos en las próximas jornadas de miércoles, jueves y viernes, y una de las enmiendas busca fijar en 3/5 el quórum para aprobar las normas constitucionales. Vamos a tomar contacto con el convencional de Vamos por Chile, Bernardo Fontaine, para hablar de este y otros temas. Bernardo, gracias por conversar con nosotros. Buenos días. Hola, muy buenos días, Frecia y Sebastián. ¿Cómo están ustedes? Bernardo, bueno, viene un proceso de discusión de estos reglamentos con 1000 indicaciones además que se han presentado para ir avanzando en esta parte final del entramado que luego le da sustento a la discusión de fondo de la Constitución. ¿Cómo ve este proceso y qué posibilidades hay, cree usted, de que se llegue a un acuerdo bastante transversal en materia de reglamento, Bernardo? Mira, yo creo que los reglamentos han avanzado bastante rápido. Hay, como dices tú, 1128 correcciones, indicaciones, lo que indica que todavía queda mucho por mejorar. Hay importantes nudos aquí. El nudo fundamental es si la Convención va a cumplir lo que dice la Constitución, lo que dice el sentido común y lo que se votó en el plebiscito, o le va a dar un portazo a las narices a los ciudadanos que votaron a favor de una nueva Constitución. Y eso es justamente la discusión sobre la regla, los 2/3, y sobre si las normas de votación se tienen que aprobar por 2/3 o no. Y yo creo que eso va a ser una de las discusiones fundamentales, junto con la idea de crear unos plebiscitos que irían a sustituir el acuerdo de los constituyentes. Y esta discusión que se dio la semana pasada para el reglamento, para votar en general el reglamento, Bernardo, ¿qué podría tomar o qué fuerza podría tomar nuevamente ahora con estas enmiendas? Y lo pregunto principalmente porque va a ser quizás un debate o deliberación o votación incluso mucho más extensa. ¿Esto podría ir retrasando el cronograma y que los 2/3 ocupen mucho de la discusión nuevamente? Bueno, hemos sido informados que ya se ha alargado el cronograma. Esta semana se va a discutir el reglamento general y los otros reglamentos la próxima semana. Ahora, yo creo que aquí hay 4 elementos centrales que van a ser los principales centros de discusión, digamos. Uno es si se va a respetar la Constitución en el sentido de que los textos de la nueva Constitución tienen que ser acordados por 2/3. El Partido Comunista y la ultraizquierda está pidiendo que sean por un quórum inferior de 60%, ¿no es cierto? Y lo segundo es si acaso las reglas de votación que dice la Constitución expresamente, las reglas de votación serán acordadas por 2/3, se van a acordar por menos de 2/3. Eso nuevamente iría en contra de la Constitución. Y tercero, si va a haber o no plebiscitos dirimentes. Esto es una forma que ha planteado la ultraizquierda, que consiste en que si es que no hay acuerdo respecto a los 2/3, si no hay 2/3 para, por ejemplo, una norma respecto de educación, esa norma se pueda plebiscitar. Y eso no está en ninguna parte, ni en los acuerdos de paz, ni en la reforma constitucional, ni en lo que se plebiscitó. Y lo cuarto se refiere al tema de que hay una presión de los constituyentes indígenas de establecer unas consultas indígenas que serían obligatorias, digamos, ¿cierto? Serían lo que se llama vinculante, que serían, si lo que se apruebe en esa consulta obligaría a la Constitución y obligaría a los constituyentes por sobre el debate democrático, y eso evidentemente no puede ser. Bernardo. Y lo último es el reglamento de ética que está hecho por la KGB para suprimir cualquier libertad de opinión. Bernardo, abordemos algunos de esos puntos, pero partamos por el del quórum de los 3/5. ¿Usted ve alguna posibilidad de que eso se pueda modificar de alguna manera pasando por el Congreso, con una reforma constitucional? ¿Se puede cambiar eso? Se lo pregunto porque además también se ha planteado una fórmula que es distinta, no es mayoría simple, sino de 3/5. Correcto. Mira, yo creo que evidentemente el Congreso está facultado para establecer cuál es el quórum de aprobación de las reformas constitucionales. Para eso hay que hacer una nueva reforma constitucional. Pero lo que se acordó en el acuerdo de paz y que se refrendó en el plebiscito fueron 2 cosas: hoja en blanco y 2/3 como regla de decisión, ¿no es cierto? Y eso
es lo que votamos todos en el plebiscito del apruebo de la nueva Constitución, digamos, ¿no es cierto? Y también tiene mucho sentido común, y eso es importante entender por qué esto es importante. Esto es importante porque esto fuerza a todas las convencionales a buscar un acuerdo muy mayoritario de 2/3, un acuerdo que le dé mucha legitimidad y le dé mucha continuidad, porque una constitución hecha por unos pocos, por una mayoría circunstancial, va a durar poco, ¿no es cierto? Porque va a ser cambiada después cuando esa mayoría cambie. Entonces, esto es una herramienta muy clave, no es solamente un capricho si es 2/3 o no es 2/3, es porque está en la esencia de crear una buena constitución el que sea la casa de todos y que entonces sea aprobada por una importante mayoría y lleguemos a un acuerdo, porque estos son los principios que nos tienen que unir, no una constitución que nos tiene que dividir por mitades. Ahora, eso es una diferencia clara que tienen con sectores amplios al interior de la convención que dicen que son autónomos también para decidir el quórum y de manera independiente. ¿Eso cómo cree? Por eso yo le preguntaba de qué manera se va a tomar el protagonismo de nuevo el tema del quórum, porque hay miradas absolutamente distintas y no sé si esto puede llegar a un consenso o relativamente tener posturas más cercanas. Mira, yo espero que se prevalezcan los 2/3, porque si no, además habría un conflicto ¿Y si no, institucional, digamos, ¿no es cierto?, entre lo que acordó el Congreso, lo que acordó la ciudadanía y lo que acordaría la Convención. Eso daría origen a un reclamo a la Corte Suprema y tendríamos una crisis institucional de proporciones. Lo que pasa es que hay un conjunto desde el Partido Comunista a los restos de la fallida lista del pueblo y otros constituyentes de ultraizquierda que tienen como una enorme fiebre chavista, ¿no? Ellos sueñan con hacer una convención tipo la venezolana que hizo y deshizo el país. Al final lo deshizo, ¿no es cierto? Bueno, pero esta convención no está construida así. Esta convención fue votada por la ciudadanía con una serie de reglas. Esto es como si en un partido de fútbol los dos equipos votaran y acordaran que los arcos no van a estar a la distancia reglamentaria del centro de la cancha, sino que se van a poner más juntos, para que sea más fácil meter goles. Bueno, pero eso no se puede hacer. Aquí la FIFA ya ha fijado una cierta regla, y esa regla además la acompaña el sentido común, que los chilenos quieren grandes acuerdos, no quieren una constitución parcial hecha por un grupito. Bernardo, usted hablaba también de otros puntos relevantes relacionados al trabajo y al reglamento de la Comisión de Ética. ¿Cuáles son sus reparos respecto a esa propuesta? Mira, la Comisión de Ética está hecha como una policía política, digamos, ¿no es cierto?, que cualquier persona que tenga una opinión distinta de la mayoría puede ser dejada sin voz, sin asistir, puede ser mandada a cursos de reeducación, puede ser sancionada de mil maneras. Y yo creo que todo eso, digamos, escapa, y así lo han dicho casi todos los expertos y constitucionalistas, especialmente durante este fin de semana, esto escapa totalmente a lo que corresponde, a lo que es un debate democrático. Por supuesto que tenemos que comportarnos dignamente y éticamente, pero obviamente no caer en una persecución política cuando hay diferencias, justamente al revés. En estas convenciones donde tenemos que manifestar todas las diferencias, conversar entre todos y llegar a un acuerdo mayoritario de 2/3. Y también yo creo que es muy importante, hay un tema fundamental. Estamos a punto de consumar otra violación a la Constitución que se refiere a la forma como se aprobarían las normas de votación. ¿Por qué, Bernardo? Porque resulta que la Constitución en esto es súper clara, y dice clarito que las normas de votación, así como los textos de la Constitución, tienen que ser aprobadas por 2/3. Y a partir del miércoles vamos a empezar a votar el reglamento general, que tiene las normas de votación. ¿Qué son las normas de votación? Cómo se cuentan los votos, cómo se vota, qué pasa con los votos nulos, quiénes se pueden abstener o no las personas, etcétera, etcétera. Están todas las normas de funcionamiento, de votación. Y esas, como digo, la Constitución expresamente dice que tiene que ser votada por 2/3. Pero si la Convención las vota por simple mayoría, estaría también haciendo trampa, estaría violando la Constitución y estaría nuevamente acercando los arcos a la mitad de la cancha en vez de cumplir con el reglamento. Pero los que han planteado aquellos convencionales que defienden esta idea, como Felipe Arbode, por ejemplo, es que es una forma de proteger los 2/3, ¿no? Porque el umbral para aprobarlo, al ser mayoría simple,
es más fácil de conseguirlo, de manera de no quedarse estancados en la discusión del reglamento por demasiado tiempo, y protege los 2/3 que están establecidos en el artículo 133 de la Constitución. Bueno, eso puede ser efectivo, que sea, yo creo que existe una mayoría a favor de mantener la regla de los 2/3 para los textos de la Constitución. Yo estoy aludiendo ahora al tema de que las normas de votación deben aprobarse por 2/3, según dice la Constitución, y estarían siendo aprobadas por mayoría, lo que sería una evidente violación a la Constitución. Pero independiente de que esto resulte útil, uno tiene que cumplir con los principios democráticos. Y los principios democráticos que hay una cierta institucionalidad, porque detrás de esto, como tú decías, está la discusión de si esta constituyente es soberana o no. Y no es soberana la Constitución, la reforma de Constitución que la creó dice claramente que la soberanía está en el pueblo, y en el pueblo que se va a manifestar en el plebiscito de salida, ¿no es cierto?, para aprobar o no la Constitución. Nosotros tenemos que proponer una buena Constitución con buena letra. Y yo todo esto lo digo no en un sentido de crítica, ¿no es cierto?, por criticar, sino que lo digo porque yo siento que yo y todos tenemos que estar comprometidos y somos responsables de que hagamos una buena Constitución con buena letra, ¿no es cierto?, y que hagamos la mejor Constitución para los chilenos. Y si nosotros no cumplimos las reglas básicas, que son muy poquitas, que estableció la reforma constitucional sobre cómo opera la Convención, ¿cómo vamos a poder exigir nosotros que el resto de la población cumpla la nueva Constitución? ¿Qué legitimidad va a tener la nueva Constitución si nace de una violación de las normas? Es como ganar un partido habiendo acercado los arcos. ¿Qué legitimidad tiene ese partido? Bien, Bernardo Fontey, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.